Y todos los presentes a esta sesión más del programa INSABI Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del Instituto de Salud para el Bienestar, que busca contribuir en la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud y a través de la educación continua repercutir en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Atención Primaria de Salud con el tema Evaluación de Impacto, con el ponente, el maestro Lucas Reis Correia. Su reseña curricular: él es máster en Economía por la Universidad de Sao Paulo, lidera el Centro de Evaluación de Impacto del Programa de Apoyo al Desarrollo del Sistema Único de Salud, PROADI-SUS, alianza entre seis hospitales de referencia en Brasil y en el Ministerio de Salud del mismo país. Te recordamos a las y los participantes que puedan realizar preguntas o comentarios sobre el tema al finalizar su presentación. Maestro Lucas, por favor, adelante con su presentación. Muy gracias, doctora Vanessa. Muy gracias de invitarme. También quiero empezar por pedir disculpas que empecé a estudiar español ahora en la pandemia de COVID, entonces voy a hablar más un portuñol acá de común en Brasil. Voy a empezar. Entiendo que las preguntas van al final, pero si quieren decir cualquier cosa, o Vanessa, doctora Vanessa, si quieres me parar, solo decir. Creo que ve mi presentación, ¿está todo ok? Cambié de slide, pero no sé si ven. Estoy en agenda. ¿Está en el mismo slide? ¿O? Sí, es la última presentación. Un segundo, porque por aquí se detuvo. Ok, ahora está funcionando. Perfecto. Ahora sí, por empezar. Bom, voy a hablar un poco de PROADI-SUS, donde trabajo, pero bien poco. Después voy a hablar de evaluación de impacto, o qué es, y algunas formas de hacer que hacemos acá. Esa es la idea de la agenda. Primero, hablando de PROADI-SUS, acá en Brasil temos un sistema único de salud también. Y tenemos algunos programas como el PROADI-SUS, que son una parcería del Ministerio de Salud con algunos hospitales, son 6 hospitales. La idea es que en este programa tenemos proyectos que desempeñan un desarrollo institucional del Sistema Único de Salud. Entonces, el programa de desarrollo institucional del Sistema Único. Y tipos de proyectos. Tenemos proyectos de técnicas y operación de gestión en servicios de salud. Tenemos proyectos de capacitación de recursos humanos, investigaciones de interés público. Entonces, son proyectos de naturalezas diversas. Solo esta introducción de PROADI-SUS, pero al final puedo hablar un poco más. Y ahora hablar un poco de evaluación de impacto. Bom, la definición, o que es evaluación de impacto. Según el Banco Mundial, las evaluaciones de impacto buscan responder la pregunta, ¿cuál es el efecto causal de un programa sobre un resultado de interés? Entonces tenemos una idea de causalidad en esa definición. Es la definición que es más utilizada en diversos foros, en academia. Pero también hay una idea, una referencia de evaluación de impacto a relevancia o necesidad de un proyecto. Y eso está un poco más próximo de la idea de una agenda de impacto social. Entonces, tenemos evaluaciones de impacto como el efecto causal en resultados de interés, y también dentro de la agenda de impacto social
há um pouco essa ideia de relevância, de necessidade. E o que buscamos são políticas baseadas em evidências, então casamos efeito causal com um projeto e sua relevância, né? Então, buscamos as duas ideias. Para buscar as duas ideias, o que trago acá é um framework, um tipo de um modelo que são enfoques do tema de avaliação de impacto, e sobre eles que vou falar hoje. Falar muito de cada um de eles. Então, acá temos uma regra de priorização. De este lado, são enfoques que priorizam causalidade e métodos mais estandarizados. E para o outro lado, também buscam causalidade e métodos standardizados, pero o enfoque maior é na necessidade do projeto e métodos mais pragmáticos. Essa é um pouco da ideia. Então, a esta extremidade, temos investigação clínica e a avaliação de impacto clássica, que vemos muito em economia, por exemplo. E, como exemplos disso, temos os ensaios clínicos aleatórios, aleatorizados, são experimentais, e outras maneiras de selecionar tratados e controles, que são os quase experimentais. E vou depois falar um pouco mais de cada. Aqui o meio que busca causalidade e também busca a necessidade. Temos muitos enfoques comuns de economia de saúde, como estudos de custo-efetividade, utilidade, custo-benefício, e outros métodos que também de avaliação econômica, que avaliam os custos e os benefícios, pero são menos estandarizados e se preocupam menos com causalidade. E acá trago alguns outros exemplos de avaliações de impacto, que chamam de avaliações de impacto, que fazem isso, como enfoques de Profit and Loss, Social ROI, calculadoras e outros. E em outro extremo desta regra, desse framework que trago acá, temos o que chamo acá de monitoreio analítico. E a ideia é que são métodos mais qualitativos que enfocam mais na ideia da necessidade do programa e também a visão do público objetivo. Acá são comuns de ferramentas como encuestas de satisfação, as teorias de câmbio, scores de associação com alguma grande renda. E o que trago, que quero falar aqui, é que as avaliações devem basear-se em múltiplos métodos, então métodos mistos, e buscar combinar estas casas. Então, combinar a causalidade com avaliações econômicas, quando possíveis, e também o monitoreio analítico sempre que possível. É um pouco do que vou decidir acá. Agora, por que fazer avaliação? Estou introduzindo, pero é interessante de introduzir um pouco da motivação de por que fazer. Há ganâncias de efetividade para o gestor de carteira de projetos, então ajuda em decisões estratégicas. Também há ganâncias de efetividade para o projeto, porque durante esse processo identificamos inúmeras oportunidades de melhora do projeto. Também há ganâncias de transparência e rendição de contas para todos os stakeholders. Então, a carteira de projetos, em nosso caso, os hospitais, o governo, órgãos de controle, como entre outros. E também, para a transparência, também ajuda com publicações. Temos números, temos estudos a mostrar, e também, de certa forma, identifica muitos riscos que podemos ter. E o mais importante, que sempre decimos, traz ganância de efetividade e transparência para toda a sociedade, porque entregamos projetos que beneficiam cada vez mais a população. Aqui busquei fazer um exercício de prática colaborativa interprofissional centrada em la persona. Não sei se a doutora Vanessa quer comentar algo, pero
Sí, muchas gracias, Lucas. Bueno, aquí a través de los seminarios hemos compartido con todos los asistentes la importancia de que todas las acciones empecemos a trabajarlas de forma colaborativa. Entonces aquí le hemos pedido al maestro Lucas, bueno, que nos compartiera cómo es que ellos hacen la evaluación de impacto en el hospital Albert Einstein y quiénes son los actores principales de ese trabajo y bueno, hasta aquí van dirigidos los proyectos y los resultados, ¿no? Entonces aquí nos hablaba de que, bueno, está el paciente como público objetivo que necesitan ser escuchados acerca de participar en el proceso de las evaluaciones. Acabas de comentar evaluaciones mixtas, ¿no? Donde también nos interesa la voz de los usuarios, de los pacientes, de los servicios de salud y cómo esto en la metodología que utilizan, bueno, puede crear mejoras a los equipos de trabajo dentro de los hospitales. El equipo de evaluación, aquí mencionas que realizan el estudio de impacto, existen análisis de datos con antecedentes, cómo pueden ser expertos en economía, en áreas de estadística y salud pública, es decir, otros profesionales que no son los tradicionales, ¿no? El clínico y la enfermera, el médico y la enfermera, ¿no? Sino son otros actores que trabajan en los sistemas de salud y cómo su contribución puede ser importante para poder analizar los datos y, por supuesto, reitero, hacer mejoras. Aquí mencionas, bueno, otros actores importantes, es el Ministerio de Salud y la Oficina de Proyectos, que son los que aprueban y opinan y asisten a los procesos de evaluación. También aquí nos menciona, pero bueno, seguramente también hay áreas jurídicas y actuariales en donde participan otros actores, como actuarios y abogados o abogadas, que ven la parte normativa o legislativa de cada institución o ministerio. Y por supuesto el equipo de proyecto que aquí bueno, lo dirige en este caso el maestro Lucas y los equipos de trabajo que están haciendo la investigación. Entonces la intención es que también la evaluación de impacto pues trabajan y colaboran diversas profesiones y que bueno, que la intención es ir creando estos ejercicios en donde visibilicemos a todos los actores, ¿no? De manera particular creo que esa es la perspectiva, Lucas, y bueno, pues adelante con tu presentación. Gracias, doctora. Y también una cosa que es muy importante acá es que siempre debemos comprender la visión del paciente y buscar traerlo en la evaluación, o paciente o público objetivo. Es una parte personalmente muy importante también de este proceso. Voy a hablar un poco ahora de algunas características de estos estudios antes de entrar mismo dentro de cada uno de cada enfoque. Entonces, características, hay casi un paso a paso, aquí pasos que tenemos en evaluaciones en general. De inicio tenemos los ajustes iniciales que comprendemos bien el proyecto, los objetivos, las personas interesadas, o qué podemos hacer, si hay posibilidad de crear algún tipo de experimento o cosas como eso. Después tenemos la recolección de datos. Esta parte es muy interesante porque normalmente es la parte más demorada, la parte que da más trabajo, porque debemos buscar muchas informaciones, muchos datos. Es muy recomendable de visitar los locales, los proyectos, justamente para comprender mejor la situación. Hay mucho tratamiento de datos también, entonces normalmente esta parte es la más demorada. Después hacemos los análisis, que pueden ser estadísticas o cosas del tipo. Hacemos reuniones, discusiones de impresiones iniciales o pequeñas presentaciones, hasta que tenemos presentaciones finales, que pueden ser presentaciones como esta, pueden ser artículos periódicos científicos que publicamos, publicaciones o cosas como esta, o relatorios institucionales, muchas formas acá de... Pero esto es el ciclo normal de un estudio de evaluación de impacto. Una otra característica importante, além de saber muy bien los objetivos, es saber el pico que llamamos, el público objetivo del estudio, la intervención, el grupo de comparación y cuál resultado que más nos interesa. Entonces, todos los estudios debemos tener esos 4 elementos muy claros siempre, desde ajustes iniciales, conversas iniciales del tema. El diseño, una cosa que es muy interesante de traer es que los diseños de evaluación importa mucho. Muchas evaluaciones son muy difíciles de hacer porque
muchas veces buscamos los resultados de proyectos que ainda nem existen o existen, pero demoran un poco para tener efecto. Entonces, el horizonte de tiempo es una cosa muy importante de discutir, de comprender antes de empezar una evaluación. Cuando hablé de coleta de datos, tenemos dos tipos principales, los datos primarios y los secundarios. Los primarios son recolección en campo, por ejemplo, o datos clínicos. Y los datos secundarios son datos recompilados de terceros, o porque compramos o porque obtenemos de bases públicas. Como tratamos los dados, todas las cuestiones de ética, cosas do tipo, dependen mucho del tipo de datos que tenemos. Entonces, siempre tenemos que los tener en mente. Las ópticas también son un punto interesante de mencionar, porque dependiendo de la óptica que parte el estudio, tenemos resultados muy diferentes. Entonces, usamos la óptica del Sistema Único de Salud como un comprador de servicio, por ejemplo. Es muy diferente de usarmos la institución específica privada, por ejemplo, el hospital que trabajo, como la óptica que utilizamos para el estudio. Y también hay la óptica de la sociedad. Entonces, es muy importante de siempre tener estas cosas claras. Dice algunas características bien generales de los estudios y la idea ahora es de entrar un poco dentro de cada enfoque. Entonces, empezando por el enfoque de investigación clínica y evaluación de impacto. Aquí tengo una pregunta que es muy interesante, que, bueno, después de todo que sabemos de dónde vienen los bebés, se vienen de las cigüeñas. Claro que sabemos que no vienen de las cigüeñas, pero tenemos estudios, un estudio reciente en Alemania que muestra una correlación considerable de nacimiento de bebés y migración de cigüeñas en la misma región. Levanta la hipótesis, there's new evidence on the theory of the stork, que es el artículo que traen. La idea acá es que no es solo una correlación. Entonces, la gran motivación de este enfoque, que es el enfoque de investigación clínica, de evaluación de impacto en sentido original estricto, es el enfoque de buscar la causalidad entre las cosas. En este ejemplo pueden decir, pero esta correlación es baja, solo 49%. Pero no, acá tenemos a correlación de divorcios en este estado de Maine contra el consumo per cápita de margarina. Y la correlación es muy alta, tenemos 99% de correlación, pero nuevamente es una correlación espuria. Los dados no tienen nada directamente a ver uno con otro, es solo una corrección, no una causalidad. Entonces, el ejercicio acá de este enfoque, el ejercicio es realmente buscar cuál es el elemento que identifica la causalidad. ¿Cómo podemos mostrar que es realmente este proyecto que cambia la mudanza, cambia el variable de interés, el resultado desejado? Para hacer eso, este enfoque utiliza en general los contrafactuales. Los contrafactuales es una definición muy importante acá, que básicamente es la idea de qué hubiera pasado con el público atendido si el proyecto no se hubiera producido. Es básicamente, o la intervención no hubiera ocurrido. Es básicamente esta idea. Hay un ejemplo bien simple que usamos en el guía de evaluación de impacto del Banco Mundial. Es un niño que debemos dar un dinero para ese niño que va a comprar doces. Queremos saber cuánto de dinero tenemos que, cuánto doce él va a comprar con este dinero que vamos a dar. Si podemos crear todo un escenario, podemos hacer un clon de este niño o una copia y simplesmente dividir un niño que recibe y otro que no recibe el dinero. En el mundo real no podemos hacer eso, pero tenemos grupos válidos de comparación y hacemos
ese tipo de comparación, creamos los contrafactuales de esta forma. Esto viene de la medicina, entonces tenemos ensayos clínicos más viejos que eso, pero este es un bien clásico que muchas veces traído pela Cochrane como uno de los principales que introdujeron la idea de ensayo clínico en medicina para encontrar esta causalidad. Este ejemplo es de James Lind, que buscaba comprender cómo que las personas en viajes, grandes viajes, tenían escorbuto, la doença, y separó grupos, diferentes grupos con diferentes tratamientos para decidir cuál tratamiento era mejor. Y descubrieron que un tratamiento con frutas cítricas era la mejor forma de resolver. Y mucho tiempo después que descubrieron la vitamina C, creo que fue Nobel de Medicina en 1937, algo como eso. Pero mucho antes, cuando hice este ensayo clínico que publicó, Three Times on the Scurvy, mucho antes ya sabía de este efecto de las frutas cítricas. Entonces, la idea acá es que el ensayo clínico siempre fue un instrumento muy fuerte de causalidad, de descubrir la causalidad de las cosas. Y una cosa que es muy nueva, muy buena, nueva, muy interesante, es hacer eso para políticas públicas y políticas públicas en salud. El Nobel de Economía en 2019, bien reciente, fue de estas tres personas, Banerjee, Duflo y Kremer. Entre muchas cosas, la principal idea, la principal contribución fue la utilización de esos ensayos clínicos randomizados para esas políticas públicas. Este ejemplo es muy interesante de traer. Tenían en su disposición muchas vilas que querían comprender cuál instrumento, cuál tipo de abordaje es más efectivo para aumentar las personas con vacunas, entonces para distribuir vacunas. El grupo control simplemente recibía la vacuna en el municipio que estaba lá en el puesto de salud, en locales normales de vacunas. En un segundo grupo, colocaron algunas clínicas móviles para buscarse. Tal vez las personas no querían ir hasta estos locales para buscar sus vacunas, entonces las clínicas móviles facilitaban esta parte, la movilidad. Pero o que fue más interesante es que identificaron que posiblemente las personas no se preocupaban tanto con el problema que está lá na frente, que no sabían tan cierto que las doenças venían las vacunas prevenían las doenças. Entonces, pasaron a dar lentejas para las personas que recibían. Entonces, el tercer grupo de tratamiento fue las clínicas móviles y también recibir lentejas y lá recibían su vacuna. Y es muy interesante que la aceptación en este gráfico vemos cuando las lentejas estaban presentes fue muy más alto. Y lo que es muy interesante es que el costo para traer las vacunas en estas regiones es alto. Entonces, cuanto más personas las reciben, menor el costo medio, el costo por vacuna. Y con las lentejas, el costo fue muy más bajo. Entonces, tenemos $28 por vacuna cuando dábamos las lentejas contra $56 por vacunas sin lentejas, mismo contando el costo de las lentejas. Entonces, eso que es interesante. Pero ahora tenemos la gran pregunta. ¿Y cuando no es posible aleatorizar los participantes? Que casi siempre no podemos hacer. Cuando no podemos aleatorizar los participantes, cuando no podemos aleatorizar los participantes, utilizamos el método quasi experimental, un método que
buscamos grupos de tratar de controle y buscar esa causalidad de otras formas, sin un experimento de facto. Y también fue un noble muy presente en economía, noble quase del año pasado, de English Card and Index. Y entre muchas ferramentas, la ferramenta de variable instrumental fue la principal, principalmente de English and Index. Es una ferramenta un poco más compleja, pero busca la idea de la aleatorización como una ferramenta. Entonces, un ejemplo que puedo traer acá, un poco más teórico, tenemos un resultado esperado. Por ejemplo, tenemos un resultado esperado que deseamos de aumentar las vacunas. Y tenemos una intervención, pero el problema es que la intervención no es perfecta, no es observable, porque no podemos sortear perfectamente. Tivemos problemas en el sorteo, por ejemplo, en la aleatorización. Entonces fue inobservable de forma perfecta. Pero este sorteo fue un instrumento. Entonces, si decimos que la intervención es el uso de lentejas para que más personas tengan vacunas, el instrumento es el sorteo, el aleatorización en sí. ¿Y por qué eso es interesante? Porque la aleatorización no tiene ninguna correlación con el resultado esperado, que son personas con lentejas y con vacunas, que no sea por la intervención, que es ese ejercicio. Y con eso tenemos un efecto local. Como es un método un poco más difícil, traigo un otro ejemplo que es muy interesante. No es un ejemplo de una política pública, pero es un ejemplo de buscar una causalidad con dificultad. Y acá tenemos un ejemplo de COVID. Bapo Jena y su team hicieron ese ejercicio, tenían una base de datos que sabía qué personas son de familias de quién. Entonces, quién es hijo de quién son hermanos, sabía son cumpleaños, cuando cada persona hacía cumpleaños. Y de esta forma no conseguía saber si las personas estaban próximas o no. Y tenía la gran duda, la gran pregunta de pesquisa que era, la proximidad, las personas se juntando aumenta los casos de COVID, que es una pregunta muy importante. Y con esas informaciones buscaron esa respuesta. Entonces, vieron que las personas de las mismas familias, cuando hacían cumpleaños, en grupo, en locales, en regiones que el COVID ya estaba más alto, realmente aumentaba los casos dentro de ese grupo. Entonces, hermanos, por ejemplo, que tenían otros hermanos que hacían cumpleaños, dentro de aquel periodo de una janela ali de días, aumentaba los casos de COVID. Y lo más interesante acá es que el efecto de cumpleaños de niños es muy más alto. Entonces, entiendes que niños probablemente era más difícil de separar, de no hacer una fiesta. Y para niños acababan haciendo una fiesta, pero es el momento que la familia más tenía casos de COVID. Y acá en este ejercicio, el aniversario es quase aleatorio, cuando tenía más contagio de COVID. Entonces, el día de cumpleaños era el instrumento, que era quasi aleatorio, y la intervención que no era observable era las fiestas, la aproximación de las personas, y el resultado es la contagio de COVID. Entonces, en este ejemplo, tenemos un ejemplo perfecto de variables instrumentales que utilizamos esta idea. Entonces, no hay experimento acá, solo hay análisis de datos que ya existen y hay una causalidad encontrada. Y hay muchas otras técnicas quasi experimentales que podemos hablar. Hay el pareamiento, por ejemplo, cuando ya tenemos grupos que recibieron un tratamiento, un proyecto, y grupos que no recibieron, y ya sabemos muchas características de ese grupo, y simplemente buscamos personas que son parejas en cada grupo.
Então, em las unidades tratadas, pessoas que têm idades similares, algum tipo de escolaridade similar, outras variáveis relevantes, buscamos em grupo tratado com grupo controle e desta forma hacemos a combinação e comparação. Outros métodos são como a regressão descontínua, também não está acá nesta slide, mas também há diferenças em diferenças, e é muito interessante de combinar os métodos. Quando hacemos pareamento com diferenças em diferenças, por exemplo, o método é muito mais forte. Então, são métodos que temos de fazer quase experimentos. Essa é a ideia deste enfoque de investigação clínica e avaliação de impacto, que busca realmente encontrar a causalidade do projeto em la intervenção. E agora vou falar um pouco do método de avaliação econômica, enfoque de avaliação econômica, que busca comparar custos e resultados, benefícios. Então, por exemplo, a ideia de custo-efetividade é só a ideia de comparar os custos do projeto, da intervenção, com seus efeitos. Então, mide ganância em saúde, por exemplo, anos de vida ganhado, número de mortes evitadas, e coisas como isso. Lembrando que, neste caso, com a custo-efetividade, só podemos comparar intervenções relacionadas. Então, intervenções que evitam mortes com intervenções que evitam mortes, por exemplo. E acá trago um pequeno exemplo criado de um livro de economia de saúde que compara dois medicamentos. Então, um medicamento tem um custo de R$400 e reduz o colesterol em 40 pontos. Um outro medicamento tem um custo de R$700 e reduz em 60 pontos. E acá podemos fazer uma relação simples de custo-efetividade, vendo que com estas informações, este aqui necessita de mais reais para reduzir a mesma quantidade de pontos de colesterol, por exemplo. Então, é um pouco esta a ideia. É algo quase que intuitivo que hacemos em nosso dia a dia, pero acá aplicado em grandes decisões de políticas ou projetos de saúde. Uma coisa um pouco mais teórica que trago acá, porque vamos ver um exemplo bem prático depois, é a relação de custo-efetividade incremental, ICER. É basicamente a diferença entre custos de dois tratamentos dividida pela diferença de sua eficácia. É só isso. E outra coisa que é interessante de trazer são as medidas de resultado em mesma unidade. Então, quando falamos de custo-utilidade, diferente de custo-efetividade, traemos todos em uma mesma forma de cálculo. Então, mortes evitadas, anos ganhos, enfermidades, tudo vai em um mesmo tipo de resultado. E estes são dois mais conhecidos, é o LECALI, anos de vida ajustados pela qualidade, e el DALI, anos de vida ajustados por discapacidade. Então, perda de capacidade por uma doença, por exemplo. Métodos de cálculo. São muito interessantes os métodos de cálculo dessas ferramentas. Uma forma muito utilizada são as escalas de pontuação. Então, por exemplo, para o QALY, há uma escala muito conhecida que é o EQ5D, que mide a qualidade de vida da pessoa em 5 dimensões. Pero há outras formas de medir, principalmente o DALI, que são formas via encuestas. Então, são encuestas que perguntam uma série de coisas, como, por exemplo, a aposta estándar. Então, busca qual é a probabilidade de que o tratamento funcione versus o tratamento não funcione. Então, a ideia acá é o paciente ou uma pessoa que trabalha com o paciente, hacemos uma encuesta com essa pessoa e perguntamos com a probabilidade de viver por mais tantos anos em caso de sucesso desse tratamento, ou morir fazendo esse tratamento agora, quando fazê-lo, haria esse tratamento. E com isso, vas medindo o quanto custa viver com aquela doença. A mesma coisa é o trade-off de tempo. É uma encuesta que pergunta: viver com esta doença ou viver
muchos años con esta enfermedad o morir después de menos tiempo. Y con eso mide o cuánto cuesta vivir con algún tipo de discapacidad. Esta es la forma. Y así tenemos el quali, que es el ajuste de la vida de la persona que no está viviendo en su totalidad, en todos los aspectos, y muchas veces dependen de otras cosas, o no ven, o tienen alguna dificultad como eso. Entonces, esa es un poco la idea del custo-utilidad. Entonces, es el custo-efectividad con una medición única. E agora, em teoria solo, depois vamos à prática, com relação ao custo-benefício. O custo-benefício solo é o custo versus o ganho em dinheiro, ganho monetário. Então, sempre que falamos de custo-benefício nesse contexto, falamos de dinheiro, dos dois lados. Então, é cálculo de benefício neto, por exemplo, benefício total menos custo total, ou muito utilizado é el retorno de la inversión, o ROI, y calculamos como el beneficio total menos el costo total dividido pelo custo total también. Una cosa muy importante cuando hablamos de costo-beneficio y costo en general es siempre traer los flujos de beneficios y costos a valor presente. Es una cosa que siempre vale traer. Agora vamos a los ejemplos prácticos, no más teoría acá. Acá en Einstein temos un proyecto de trasplantes. En este proyecto tenemos la pregunta de investigación. Que tenemos acá. La pregunta de investigación ¿es rentable el procedimiento de trasplante en comparación con el tratamiento en lista de espera? Entonces, buscamos saber si el trasplante es interesante versus no hacer trasplante. Entonces, supondo que no tenemos este programa acá en Einstein, ¿o qué se pasaría con esas personas? Vivirían más, pero no teníamos el costo, vivirían menos, pero no teníamos el costo de trasplantarlos. Es un poco esta la idea de la investigación. En este estudio, nuestra muestra fue de 941 pacientes trasplantados y como control usábamos los pacientes que estaban en lista y no conseguían recibir el trasplante, que eran 653 personas. Allí entre un periodo de 2010 y 2022 que hacemos la análisis. La metodología, la idea es comparar supervivencias, entonces supervivencias de personas trasplantadas com personas em lista. E com isso, calcular o custo-efetividade. E como digo, a comparação é tratado em lista. Acá vou trazer solo o resultado de hígado. Então, temos transplantes de diversos órgãos e acá vou falar de transplante de hígado. E uma coisa que é muito interessante de trazer é que, por exemplo, quando temos um resultado, o resultado que vamos ter é um custo que há a mais com relação a não fazer nada, o custo de transplantar, qual é o custo de ganhar um ano de vida, ajustado por la qualidade, o quali que vimos. E uma coisa de pensar é, muito bem, ok, podemos salvar uma vida, evitar uma vida, pero es a cualquier costo. El sistema puede pagar cualquier costo por eso. Y acá tenemos un grupo que hace mucho de esos estudios, que es la CONITEC, en el Ministerio de Salud, en el gobierno. Y la CONITEC tiene muchas determinaciones sobre eso. Y una recomendación que hay, lembrando que es una recomendación, es que un tratamiento que salva una vida y cuesta menos de 40 mil reales, definitivamente, realmente es un tratamiento que vale la pena hacer. Entonces, es un costo que es un costo muy interesante para salvar una vida. Entonces, es un límite que tenemos acá, por ejemplo, un límite recomendable de un costo de vida,
que es ese número acá. Bom, essa é a ideia del estudio e los resultados. Então, temos que o transplante de hígado teve um custo de R$231.000, superior que não fazer nada, que solo ter as pessoas em lista e fazer os tratamentos alternativos ao transplante. Neste caso, eram tratamentos paliativos, enfim, tratamentos que custavam menos também. Então, essa é a comparação dos custos. E a supervivência foi muito mais anos de las pessoas transplantadas que pessoas não transplantadas. Então, pessoas acompanhadas que necessitavam de transplante estavam aptas para o transplante porque estavam em lista, pero não receberam o transplante, viveram solo um ano depois. E pessoas que foram transplantadas e eram comparáveis, combinamos os métodos, combinamos com o pareamento. Então, hacemos um pareamento acá também. Então, pessoas comparáveis viveram 15 anos. Então, é uma comparação de 14 anos a mais com este custo. E com isso, calculamos aquele exercício de la razão de custo-efetividade incremental, e acá temos 19.000, quase 20.000. E quando vimos a proposta da Conitec de recomendação de 40.000, sabemos que esse projeto é custo-efetivo. Pero este é um resultado bueno para o projeto. Temos outros projetos, por exemplo, que não foram custo-efetivos por uma margem muito grande. Acá, Arcei, temos 400 milhões, por exemplo. Neste caso, sabemos que salvar uma vida por este caminho é muito caro, comparado com outros caminhos. Então, em decisões estratégicas, pode ser interessante, claro, há muitas outras evidências que temos que ver, estudos, outras coisas que temos que pensar acá, pero com essas evidências, é mais interessante colocar o dinheiro do projeto nesse programa do que em outro, por exemplo. Então, esse é um pouco um exemplo prático que temos. Ainda neste exemplo de transplante, uma outra coisa muito interessante de trazer é se hacemos o exercício de custo-benefício. Então, acá estamos falando de trazer tudo em valor de financeiro, em monetário. E aí temos a pergunta, pero, novamente, quanto vale uma vida? Quanto vale uma vida? Há alguns enfoques que vou falar, pero acá vou falar de dois enfoques principais. Um enfoque que em economia chamamos de capital humano é a ideia que o benefício de la vida é a produtividade econômica a lo largo de la vida dessa pessoa. E acá, como proxy de la produtividade econômica, traemos o salário ou simplesmente o PIB por habitante. O outro enfoque que temos acá de benefício, hacemos a valoração implícita da vida através de decisões. Isso é muito interessante porque é a visão do que a pessoa entende que vale sua própria vida, pero de forma indireta. E acá há muitos outros fatores que não são a produtividade, como bem-estar, preferências intangíveis, e é muito interessante que este enfoque de preferência revelada é usado em muitos locais, como, por exemplo, quando há acidentes e em decisões judiciais dizem o quanto devem indenizar por la vida de las pessoas. E normalmente não se usam este enfoque de produtividade, mas usam este enfoque de preferência revelada. E uma coisa muito interessante que encontramos quando hacemos do programa como um todo é supondo que custa manter um paciente vivo a lo largo de 12 anos $1 milhão. $1 milhão é o custo. Se miramos cada um desses enfoques, temos resultados muito diferentes. Se usamos o enfoque de capital humano, que é solo o PIB per capita de Brasil a lo largo de 12 anos, temos R$350.000 a lo longo de 12 anos, que é menos que 1,4 milhões, 1,04 milhão, 1 milhão. Pero se utilizamos o enfoque de preferência revelada,
el resultado es mucho mejor. Tenemos 2.5 millones. De curiosidad, el cálculo para hacer eso que utilizamos fue un otro artículo publicado aquí en Brasil que tenía una gran base de datos de personas del mercado de trabajo y había personas que son muy similares, pero hacían trabajos con más riesgos que otros. Entonces, trabajos con un riesgo de vida y viam solo de diferença de salário que tinha por este risco de vida, e são decisões das pessoas. A pessoa estava disposta a assumir aquele risco com um pequeno ganho salarial, e desta forma mediam para muitas pessoas, e é assim que calculavam esta valoração implícita. Pero o que é importante dizer aqui é que dependendo da forma que hacemos esse cálculo, temos resultados muito diferentes, pero temos resultados monetários. E uma outra coisa interessante é que também sabemos que podemos utilizar coisas entre os dois. Então, sabemos que, por exemplo, se o custo fosse mais de 3 milhões ou mais, sabemos que realmente não parece ter um bom custo-benefício. E se for menos de 350 mil, sabemos que realmente vale muito a pena este programa, pois que é muito barato considerando seu custo. Então, essa é um pouco a ideia. E aqui há muitas formas tradicionais de calcular custo e benefício. Podemos, como disse, o salário, a produtividade econômica, capital humano, a preferência revelada, recursos ahorrados no sistema único, é uma outra forma de calcular os benefícios, custo de fricção, redução de dias fora de trabalho, de escola por enfermidade. Todas são formas interessantes de calcular custo-benefício. Há muitos manuais locais que podemos ver isso. Então, temos em governo do Brasil diretrizes metodológicas que falam disso. Há livros de economia de saúde que falam disso, como Rascat ou Drummond. Há também as diretrizes da Escola de Saúde Pública de Harvard que falam muito desses exemplos. Creio que estes são tirados de lá. E muitas outras fontes para buscar isso. E agora, rapidamente, vou falar também de um outro enfoque interessante dentro do custo-benefício, que é a avaliação econômica, métodos alternativos, vamos dizer, de avaliação econômica. Não sei se leram o livro Como Evitar um Desastre Climático, de Bill Gates. E há uma parte deste livro que Bill Gates quer dizer que é muito interessante fazer inversões em pesquisa, em investigação. Então, é muito interessante invertir em investigações. E para fundar seu argumento, traz este estudo que estamos vendo aqui. Este estudo diz que o programa Human Genome Project, de mapeamento genético, teve um retorno de 796 bilhões de dólares, que é um ROI que vimos, um retorno sobre a inversão de 141 dólares por dólar invertido. E outros resultados muito grandes e interessantes. E qual é o método que está aqui? É um método que se chama Input-Output, ou matriz de Input-Output. E a ideia é que foram mapeadas todos os benefícios que trouxeram com o Human Genome Project. E não só isso, a ideia deste método é que, como se tirasse uma foto da economia, e com essa foto da economia, vem como os setores estão relacionados. Então, por exemplo, quando vemos os backward linkages, vemos uma inversão que foi hecha neste programa, e sabemos que foi comprado uma máquina, por exemplo, máquina de mapeamento genético. Quando compraram essa máquina, a empresa que recebeu o dinheiro também comprou outros equipamentos e pagou pessoas. E desta forma, o dinheiro foi se multiplicando na economia, um efeito multiplicador. O que explora este método é o efeito multiplicador que tem grandes projetos. Então, é uma metodologia bem alternativa que trago aqui, pero válida.
método científico dentro de la economía que mapea a las relaciones económicas y cuando hay un proyecto muy grande, só financia para proyectos grandes, conseguimos ver cuán grande impactó la economía en términos de empleo, en términos de retorno económico. Y con eso tenemos ese resultado. Entonces, es un resultado muy, muy interesante y alternativo. Hay otros métodos alternativos que acá llamamos de alternativo de evaluación económica, como por ejemplo el Social Return on Investment, Social ROI, también conocido, que puede ser predictivo, evaluativo. Hay todo un paso a paso para calcularlo. Y la idea en general es de mapear los beneficios, comparar con los costos, traer todo a valor presente, es eso. Y una cosa interesante de traer de este método es que hay una revisión sistemática, esta referencia aquí, Bank y Thomas, que hace recomendaciones de social ROI en salud, específico de salud. Y algunas recomendaciones que traen para este caso es de utilizar diferentes fuentes de datos en la valoración, valorar todo con paridad de poder de compra, centrarse en los beneficiarios, porque en este mapeamiento de resultado, en la idea tradicional de social ROI, mapeamos todos los stakeholders, los resultados para todos los stakeholders. Y la recomendación es de centrarse en los beneficiarios. 4, utilizar contrafactuales, que es la idea que dice del enfoque de avaliación de impacto, evaluación de impacto, ensayo clínico. Entonces, tener contrafactuales y tener transparencia. Entonces, es un método muy interesante que hay recomendaciones específicas para la salud. Pero también es una idea un poco alternativa cuando comparamos con las otras que hablamos de costo-efectividad, costo-beneficio. El último enfoque que traigo acá es el monitoreo analítico. Voy a decir directo, monitoreo analítico acá traigo solo como un gran bloque de muchos métodos que son diferentes, pero son más voltados para la necesidad y son métodos más cualitativos normalmente. El primero que traigo es la teoría del cambio. Aquí traigo un ejemplo de Banco Mundial. La idea de la teoría del cambio es como un mapa de procesos y resultados que vemos todas las etapas de un proyecto. Entonces, tenemos un proyecto, tenemos los insumos, tenemos las actividades que el proyecto desenvolve, tenemos los productos que son resultados de esas actividades, pero para nosotros, personas que desenvolven el proyecto. Después tenemos los resultados que son realmente para población beneficiaria. Y normalmente esos resultados que vemos, que divulgamos en el proyecto, son resultados a corto plazo. Entonces, por ejemplo, en una capacitación, son resultados de número de personas capacitadas. O en trasplantes, número de pessoas transplantadas. Então, esses são resultados mais imediatos e o que se propõe é de analisar resultados finais. E acá está associado ao objetivo do programa, do projeto, e normalmente são resultados a mais longo prazo. A ideia desta ferramenta é de ver de forma mais organizada, de forma mais analítica, monitorar de forma mais analítica os projetos pensando em seu objetivo e como mostrar este objetivo final. Um exemplo que temos de um projeto nosso, que temos uma teoria de mudança, nem sempre tem que ser em formato de tabela de Excel, pode ser como isso, um mapa mesmo. Creio que por el tiempo no voy a entrar en muchos detalles, pero la idea es la misma. Tenemos los insumos del proyecto de inteligencia artificial en diagnóstico. Entonces, el uso de inteligencia artificial para algunos diagnósticos. Acá hablamos de diagnósticos de melanoma, de doenças de piel. Y listamos los insumos, las actividades, el desenvolvimiento de algoritmos, por ejemplo, los productos que es tener un aplicativo pronto, tener una base de datos con estas informaciones, los resultados que son adhesión del aplicativo por las personas, entonces, número de personas con los aplicativos que hacen este tipo de cosas.
y los resultados finales que son realmente reducción de costos dermatológicos, reducción de filas de espera, entonces más eficiencia para el sistema y cosas como eso. Entonces, la teoría del cambio nos ayuda a ver el proceso como un todo. Un otro ejemplo, la imagen no está muy buena, es la matriz lógica. La matriz lógica solo pega la última etapa de teoría del cambio, que son los resultados o resultados finales, y quebran en pequeñas partes. Entonces, partes como, ¿cuáles son las metas de ese resultado? ¿Cuáles son los indicadores que hacen eso? ¿Cuál es la fórmula de cálculo de este indicador? Onde busco? Qual é a fonte que vejo? A periodicidade. Então, é uma tabela que busca mais informações, mais detalhes sobre esses resultados de interesse. Uma outra ferramenta muito interessante de trazer dentro desse grande bloco que chamamos de monitoramento analítico acá é o NPS, Net Promoter Score. Esse todos nós conhecemos a pergunta em uma escala de 0 a 10, que tan probable es que recomiende este servicio. Y cuando hace la pregunta, dependiendo del número de respuesta, tenemos de 9 o 10 una persona que es promotora, de 0 a 6 una persona que es detractora y 7 o 8 pasiva. Si fue de 0 a 5, la misma proporción, pero solo 5 es promotor y 4 es pasivo. Y la idea del cálculo es un cálculo muy padronizado para saber quantas pessoas são promotoras, menos detratoras, e com isso temos o NPS. Esse é muito interessante porque é muito padronizado e podemos usar por muitas coisas, sabendo realmente a opinião da população alvo, pero acá é fundamental dizer que solo esta ferramenta não é suficiente quando falamos de população alvo. Sempre temos que fazer encuestas com respostas abertas, entrevistas e outras fontes complementares de analisar a visão do público-alvo. E com isso, sim, temos uma visão mais próxima. E é muito interessante acá de falar disso, porque há muitas pessoas que criticam muito os métodos como esse, que não há causalidade, não há identificação realmente de efeito. E, de outro lado, falamos que quando hacemos um grande ensaio clínico, um grande experimento, não sabemos realmente o que as pessoas estão pensando, estamos nos distanciando. Então, é por isso que falamos de combinar as metodologias, porque buscamos entender como as pessoas realmente pensam, sentem, e também buscamos métodos de causalidade. Então, este casamento é de muito valores que defendemos acá. Esse não vou falar, pero é só a ideia de criar um plano de medição quando vamos fazer. Esse também eles passaram um pouco oculto, mas ele não está nem traduzido. Está em português, não vou falar também, que é tipos de indicadores, as metas. O último que quero falar são as agendas globais e nacionais. Qual é a ideia acá? Quando falamos de scores, quando vemos muito falando sobre grandes temas de ambiente, sustentabilidade, tudo isso, é muito comum vemos avaliações com scores. Scores associando grandes objetivos de uma agenda global, por exemplo. Então, acá temos os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E para a saúde e bem-estar, por exemplo, temos muitos pequenos indicadores, pequenas métricas que dizem como está o Brasil, por exemplo, e em o que podemos melhorar. E quando temos um projeto que busca, por exemplo, coisas como essa, então busca melhorar, reduzir infecções de HIV, né? Por exemplo, ou busca melhorar mortes em acidentes de trânsito, não sei. São exemplos de coisas que são muito importantes em agendas globais. E temos também agendas nacionais. O governo brasileiro faz o Plano Nacional de Saúde, que tem objetivos, e para cada objetivo, pequenas metas,
y es muy rico proyectos que buscan contribuir para estas metas. Entonces, podemos decir que tiene un impacto inmediato. Si el gobierno entiende que esto es muy importante, la institución que va a hacer el proyecto puede simplemente decir, esto es un gran objetivo que fue decidido por muchas personas del gobierno con base en una agenda global, una agenda nacional, con base en problemas que tenemos. Entonces, es un proyecto de impacto en un sentido de impacto de agenda social en salud. Entonces, es un otro enfoque que tenemos acá. Creo que es eso que quería traer, estos enfoques de proyectos. Peço disculpas si fue mucho tiempo, muy longo, pero la idea es traer muchas cosas mismo. No sé si hay dudas. Es eso. Sí, muchas gracias, Lucas. Bueno, tenemos en el auditorio algunos participantes. Bueno, nos gustaría saber si tienen alguna inquietud a lo largo de esta charla, pues como ya nos presentó Lucas, hemos abordado los diferentes tipos de evaluación y sobre todo las diferentes perspectivas, a qué obedecen y a qué responden cada una de las evaluaciones. Al final de tu presentación hablabas mucho de la matriz de impacto, de la evaluación de impacto, que bueno, en México se conoce mucho en los programas presupuestales, al final de ciertos periodos, se hacen revisiones a ver qué tanto la inversión en esos programas presupuestales pues dio los resultados. Sin embargo, también a lo largo de la charla nos has mencionado otros tipos de evaluaciones que no requieren tanto tiempo, ¿no? Y tanta complejidad, que la pueden hacer instituciones particulares, hospitales o grupos mucho más pequeños para poder analizar las inversiones que hacen en salud, en sus actividades y en todos los recursos que invierten y los resultados que éstas tienen. Entonces, nos gustaría saber si en el auditorio hay alguna pregunta en particular. Tenemos algunos participantes. Sabemos que el tema, bueno, los temas normalmente aquí son temas mucho más clínicos, que seguramente son no solamente de más interés, de mayor comprensión y facilidad. Estos temas de economía de la salud son muy interesantes, pero no son temas que todo mundo abordemos, ¿no? No son parte de la formación académica que tengamos las áreas médicas o de enfermería. Y bueno, seguramente algunos de los compañeros que aquí nos acompañan, pues seguramente han quedado con muchas inquietudes iniciales. Yo quisiera hacerte una pregunta, digo, si me lo permites, que nos pudieras compartir, Lucas, ¿qué han hecho al respecto en el tema de Albert Einstein acerca de la atención primaria de salud? O sea, si han participado, sabemos que han participado con el Ministerio de Salud, y bueno, ¿qué brechas o qué evaluaciones han tenido de impacto respecto a los programas dedicados o con enfoque predominantemente en la atención primaria de salud? Claro. Dos cosas. Una cosa antes de esta pregunta que dice sobre métodos que son más fáciles de hacer, más rápidos, con menos costos, son esos. Entonces, los métodos que dice de monitoreo analítico en general son muy más accesibles. Até aquí la idea es que son más pragmáticos, ¿no? Entonces, pero acá, cuando hablamos de evaluación de impacto, siempre refuerzo que es muy importante de traer a estos también, como que buscan causalidad, cosas como eso, que son muy más costosos y difíciles de hacer, pero esos métodos son más pragmáticos, son muy más accesibles de aplicar. Con relación a atención primaria en salud, tenemos muchos proyectos, pero no los evaluamos, pero no hay evaluaciones ainda. El centro que tenemos acá es muy nuevo, tiene menos de 2 años el centro, y tenemos pocos estudios con resultados ainda. Entonces, inmediatamente en atención primaria tenemos poco. Vamos a tener estudios en salud mental, por ejemplo, en salud mental que tenemos un campo que estamos buscando los resultados de la introducción de temas de salud mental y de acciones de salud mental dentro de regiones que no tenían acceso a estas informaciones, por ejemplo. Y desde la concepción del proyecto, trajimos la idea de hacer una evaluación de impacto. Entonces,
fue una experiencia rica, mesmo que ainda não tenemos resultados, porque el proyecto está se pasando ahora y estamos buscando dados, estamos coletando, haciendo la recolección de los datos, que después vamos a hacer análisis de diferencias, causalidad, combinados también con monitoreo analítico para tener buenos resultados, pero ainda no lo tenemos. Este centro es muy, muy nuevo acá en Einstein. Entonces, voy a decepcionar que ahora no lo tenemos. No, muchas gracias, Lucas. Pues seguramente habrás despertado el interés de algunos de nuestros escuchas, porque seguramente en sus áreas hospitalarias o de primer nivel de atención, pues algunos de estos enfoques, particularmente el enfoque que comentabas de encuestas de satisfacción, es el más conocido en muchas áreas hospitalarias y centros de salud. Bueno, pues se hacen evaluaciones a través del sistema de indicadores que se mide la satisfacción de los pacientes en las áreas de consulta externa, en las áreas de urgencias, y es, digamos, el que es más conocido a nivel de nuestro país, repito, por todos los usuarios y por todos los profesionales de la salud. Sin embargo, como has comentado, pues hay otros estudios que se hacen por otros organismos que evalúan a más largo plazo tanto este enfoque de economía en salud. Sabemos que los sistemas de salud pues se requiere ser eficientes, pero también se requieren esas evaluaciones que permitan saber si las acciones que estamos tomando a nivel de a niveles de la gestión, o sea, a nivel microgestión en un hospital o en un estado o a nivel federal, bueno, pues estamos teniendo el impacto que se requiere, ¿no? Para poder lograr estos cambios en beneficio de las personas. Pues sin más, no hay más comentarios el día de hoy. Bueno, pues les agradecemos a los que se conectaron en esta tarde. Reitero, el tema, si bien es cierto, es muy innovador y es algo interesante, pues tal vez no todos pudieron acceder el día de hoy, pero recuerden que está la grabación en redes sociales y que después podrán compartirla con otros de sus colaboradores. Pues Lucas, por nuestra parte agradecemos tu atención y pues seguramente más adelante podemos tener algunas intervenciones para conocer estos avances que se tengan, las evaluaciones que hacen y por supuesto hacer algunos otros seminarios con otros expertos y con otros expertos tanto a nivel del país o de otros países para poder hacer comparaciones en este nuevo enfoque que es la atención primaria de salud y sobre todo resultados tangibles de los avances que se tengan en estas investigaciones. Claro, muy, muy gracias, doctora Vanessa. Muy gracias de invitarme. Me quedo a disposición también con mi email. Es eso, gracias. Gracias. Se quedan tus datos para si alguno de los participantes tiene alguna inquietud de manera particular o continúa esta interacción, pues adelante con el envío de información. Bueno, pues buenas tardes a todos. Reiteramos, es importante contestar la encuesta que está alojada para que obtengan su constancia y pues poder compartir esta y otras presentaciones con sus colaboradores. Muchas gracias y buenas tardes tengan todos ustedes.